Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Ustedes son la razón de la programación. Y oramos pues que el Señor nos ayude a decir cosas que son necesarias y que le ayude a usted y sean de bendición. Y oramos pues que así sea. Vamos a ver esto, ¿no? Cuando habla aquí del pecado, ¿de qué está hablando Pablo? Cuando dice, cuando estábamos en la carne. ¿De qué está hablando aquí? La pasión, esa concupiscencia mala, el deseo equivocado en el corazón del hombre y en la naturaleza pecaminosa. Nuestras notas dicen básicamente lo que acabas de decir. Yo he leído otras traducciones que dicen que viene a incitar las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Correcto. Así que es el mismo concepto que usted ha utilizado. Bueno, esto es algo sinónimo, despertar o incitar o traer de vuelta a la vida a la naturaleza pecaminosa. Bien. Sí, pero esto es algo que debemos decir. Es lo que la ley siempre ha hecho. No solo ahora. La ley siempre hizo esto y por eso es que era tan difícil de entender. Disculpa, pero ¿el Señor diseñó algo que causó que la gente pecase? El propósito de la ley tiene que entenderse. El propósito de la ley sí revelaba la naturaleza y el carácter de Dios, y él deseaba que su pueblo tuviera la conducta correcta que fuera igual al carácter y la naturaleza de Dios, pero parte de la revelación progresiva y el plan de salvación que Dios instituyó, primero demandó que el hombre se viera a sí mismo como pecador e incapaz de justicia. Así es. Y creo que fue Kenneth Wuest, tal vez, que utilizó la idea de una venda medicinal. Un vendaje, en el mundo de hoy diríamos un parche medicinal. Si nosotros, por ejemplo, un niño se raspa su rodilla o se cae de su bicicleta, llega mamá, limpia la herida y luego toma ese parche y tal vez le pone un ungüento y pone ese vendaje en la raspadura. Ahora, a veces pensamos que esa medicina va a entrar a la piel y afectarla, pero no es cierto. Ese vendaje medicinal extrae lo malo del cuerpo y se le añade al vendaje. Entonces, si uno tiene uno de estos vendajes medicinales, no entra a la piel y lo cura. Lo que sucede es que literalmente está extrayendo lo malo del cuerpo. La ley puesta en el corazón del individuo siempre, no a veces, siempre extraerá la corrupción a la superficie. Y esto es lo que la ley fue diseñada para hacer en parte. Para mostrarle al hombre lo que es y para señalarlo a una respuesta fuera de sí mismo. Y cada vez que nosotros nos dirigimos a la ley, ya sean leyes que inventemos o la ley mosaica, siempre nos revelará nuestra naturaleza y carácter fuera de una relación con Cristo. Está diseñada, es una ley espiritual, es la ley del pecado y la muerte. Va a suceder. No es un tal vez. Así que cuando uno aplica la ley en el corazón del individuo, usted siempre verá la maldad que está en el corazón en la superficie. Recuerdo hace años el hermano Dan Burritt, estaba viajando yo con él y él estaba enseñando sobre este mismo tema en África. Varios cientos de pastores estaban allí y él estaba hablándole a aquellos que conocían la palabra de Dios hasta cierto punto. Él les dijo, bueno, así es como lo voy a explicar. Él dijo, quiero que pretendan como que hay una cortina detrás de mí y ustedes no saben qué hay detrás de la cortina, pero lo que les voy a decir es, no abran ni vean detrás de la cortina. Y después les dijo, después de esto, yo me voy a ir, me voy a subir a mi auto y me voy a ir. Él dijo, ahora lo primero que va a llegar a la mente cuando les diga, no vean detrás de la cortina es, ¿qué hay detrás?
Y él dijo, ¿cuántos de ustedes cuando me vaya van a ser tentados a venir y ver qué hay detrás? Cada uno de ustedes serían tentados, ¿verdad? Él dijo, algunos hasta cederían y lo harían. Y dijo, miren, si esa cortina estuviera allí, pero yo jamás les dijera, no vean detrás de la cortina, no habría nada en ustedes que deseara verlo. Pero les dijo, en cuanto yo les diga que no vean detrás de la cortina, es lo que hará que ustedes se pregunten qué hay detrás. Si debo ir a ver, ¿ya se fue para hacerlo o no? Es lo que la ley hace. Bueno, sí, usted quiere conocer la naturaleza pecaminosa, vean a los niños. Eso es automático, especialmente los míos. Pero ya en serio, cuando uno les dice a ellos, no, hagan algo, lo primero que van a hacer es querer hacerlo. Y funciona de la otra manera también. Si usted trata de decirles que hagan algo, no lo van a querer hacer. Bueno, Lauren, es lo que la ley hace. Cuenta la ilustración de dos niños que los ponen en un corral de niños. Sí, solo con un juguetito. Con un juguetito de plástico. Rápidamente se da cuenta dónde está la naturaleza pecaminosa. Lo último que van a querer hacer es, ¿te gustaría jugar con él primero? No va a suceder. No. Es como aquel hotel. Mamá, él me aló el pelo. Sí. ¿Quién me golpeó? Sí, es lo que van a hacer. Es como aquel hotel en Galveston, Texas. Tenían un letrero que no se permitía pescar desde el balcón del segundo piso porque la gente arrojaba sus líneas de pescar y golpeaba y quebraba las ventanas de las habitaciones. Tenían un letrero no pescar, la gente lo siguió haciendo, pero quitaron el letrero y la gente dejó de hacerlo. Dejó de pescar del segundo piso y esa es... Pero así es como es la naturaleza humana. Es lo que pasa. Sí, miren, mi padre, él era un agente de ventas de seguro, tenía muchas oficinas y uno de los hombres que trabajaba para él se jubiló de la agencia de seguros y compró un terreno para campamento. Estaba limpiando todo ese terreno. Él estaba limpiando que estaba lleno de mucha piedra y roca que no quería. Así que puso un letrero que decía, estas rocas son extremadamente valiosas y únicas y singulares para esta parte del mundo. Por favor, no remuevan las rocas. En una temporada las rocas desaparecieron. Inteligente. ¿En verdad sucedió? Sí, claro. Sí, tenían rocas valiosas en sus camionetas. Dijo, aquí hay valor. Sí. No tuvo que decirles eso. Pero, es que leyó el letrero. Sí, bueno, yo vi el letrero. Pero bueno, sí, él me contaba, recuerdo cuando ellos hablaban, yo era niño y los escuchaba hablar de ello. Y por supuesto, esta es la reacción. Está diciendo que la ley hace lo mismo. Incita. No se lleven las piedras. Incita el pecado en nuestras vidas. Eso es. Mire lo que usted dijo. Sí, viene a incitar la pasión del pecado. Así es. Para eso es. Y usted citó de 1 Corintios 15 que la fortaleza del pecado es la ley. Así que cuando usted da una ley y dice no lo hagan, usted acaba de fortalecer el deseo del pecado en el corazón de la persona. Así que el Señor hizo esto para mostrarle al hombre lo que el hombre es. Y mostrarle al hombre que, como se dice, usted se mira en el espejo y se da cuenta que está sucio, pero no tiene manera de limpiarse. Y la necesidad de Dios. Así es. Es el otro propósito de la ley. Sí. La necesidad de Dios, así es. Y era multifacético. Sí. Estaba la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios, y también estaba escrito lo que probablemente estaba en la conciencia de todo ser humano ya en cuanto a cómo tratarse entre sí, lo que era bueno, y también los festivales y los días de fiestas, los sacrificios, ceremonial de todo eso. Sí, y todo eso estaba allí, así que era multifacético en su propósito, pero en general, y la revelación progresiva en el plan de Dios desarrollándose, tenía que traer al hombre a un fin de sí mismo. Teníamos que ver que nosotros no podíamos ser lo que Dios estaba pidiéndonos que fuésemos. Y los judíos hicieron lo contrario. Ellos tomaron la ley y dijeron, somos buenos por causa de la ley. Exactamente. En vez de permitir que la ley definiera su carácter pecaminoso y naturaleza para que vieran la necesidad del sacrificio, ellos, en vez de eso, tomaron orgullo en su habilidad de cumplir con la ley. Los efectos del pecado que eran por la ley. Y eso lo explica claramente. Los afectos del pecado obraron en nuestros miembros para producir fruto para muerte. Entonces comparemos los dos. Contrastemos el versículo 4 con el versículo 5. Entramos en los medios y el camino del nuevo pacto, aceptando a Cristo por fe y lo que Él hizo, y producimos fruto para con Dios. O nos ponemos a nosotros mismos bajo una administración y gobierno de ley y motiva pasiones del pecado
y producimos fruto para muerte. Es lo que Pablo está diciéndole al creyente. Le muestra al hombre lo que Exacto. es. Y no es algo muy No, señor. agradable. Sí. Y para ser claros, cuando usted opera y funciona bajo la ley, no hay híbrido, no hay un terreno neutral, no se va a producir cosas buenas, no es posible, no va a suceder. De hecho, si utilizan, regresando a la analogía, cuando el pueblo de Israel estaba en la atadura egipcia, todo lo que hicieron como esclavos en Egipto, cada día que vivieron, toda la obra y el trabajo que hicieron, todo era para edificar las ciudades tesoro de Israel. No era un trabajo para Dios, sino para edificar a Egipto, y es lo que hicieron. Realmente es lo mismo para el creyente. Trabajamos como esclavos del pecado y estamos bajo la ley en ese sentido. No vamos a producir nada. Jesucristo fue el único que guardó la ley, total y completamente. Así es. Nunca falló ninguna vez. Y Él lo hizo no por sí mismo, sino por nosotros. Correcto. Porque nosotros teníamos que guardar la ley, solamente podíamos guardar la ley en Cristo. Él nació sin naturaleza pecaminosa. No había pecado en él. Perfecto. Así Por lo es. tanto, él podía vivir perfectamente, porque primeramente no había nada en él que incitara la tentación, podemos decirlo así. Nos enfrentamos a la misma tentación y lucha, pero dependería él de su poder y recursos y desobedecería al Señor, caminando fuera de la voluntad de Dios, de lo que era perfecto para él. Y una vez más, eso es lo que hacemos cuando escogemos hacerlo con nuestras fuerzas y por cualquier medio. Caminamos fuera de aquello que Dios ha prescrito como obediencia perfecta. Así es, así es. Tenemos que ir a la pausa y ¿por qué no le cuenta a alguien sobre un estudio en la palabra? Será de bendición para ellos y de bendición para usted también. Y será realmente una gran obra para Dios, francamente. Algunos ya lo hacen y gracias les damos por hacer eso. Realmente una gran bendición. Ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a continuar en el versículo 6, a menos de que tenga algo más que decir del previo versículo. Pero ahora estamos libres de la ley. Liberados de sus exigencias justas, lo que significa que Cristo ha pagado su pena. Habiendo muerto Muerto a la ley en virtud de haber muerto en Cristo y en la cruz. a aquella en la cual estábamos Fuimos detenidos, dominados por la naturaleza pecaminosa. para que sirvamos en novedad de espíritu, Se refiere al Espíritu Santo y no al espíritu del hombre. El creyente tiene un modo nuevo de vivir, que es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Y esto garantiza una victoria perpetua. y no en la antigüedad de la letra. Esto se refiere a la ley de Moisés. La mayoría de los creyentes argumentan que no viven según la ley de Moisés. Pero como hemos dicho, la realidad es que si no entienden la cruz en lo que refiere a la santificación, entonces de alguna manera todavía viven bajo esa antigua ley. Sí. ¿Usted cree eso? Sí, señor. Una vez más, si utilizamos la idea, estamos bajo el gobierno de la ley o bajo el gobierno de la gracia. Son dos sistemas. Uno es el del autoesfuerzo que se hace en la carne y el otro es fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Si nosotros estamos bajo cualquier proceso por el cual nosotros creemos que vamos a proveernos a nosotros mismos a través de obras, actividad religiosa, obediencia a algún tipo de rutina, la victoria, entonces hemos nosotros formado parte de la ley y eso siempre resultará en muerte y morir. El mencionar la ley otra vez, vamos a reiterarlo, lo hemos dicho ya muchas veces, pero creo que es importante repetirlo, que si nosotros no es tanto la ley de Moisés, que realmente tiene una parte, pero son leyes que nosotros inventamos, que diseñamos nosotros mismos, o un pastor lo hace, o nuestra denominación lo hace, y las leyes dicen que guardemos esas leyes y entonces vamos a ser
santos, ¿no? Sí. Seremos justos, santos y guardamos esas leyes. Y he mencionado esto muchas veces, pero cuando nosotros edificamos el centro familiar de adoración, tuvimos una reunión y Lauren tal vez estuvo No, aún allí. no había llegado. Don Gray, No asistí a esa campaña. eran unos 75 o 100 predicadores estaban allí. Y les pregunté, ¿qué dicen ustedes que tienen que hacer las personas para ser miembros del centro familiar de adoración? No debí de haber preguntado. La mayoría dijo, bueno, tienen que tener esto y no hacer aquello. Y bueno, una letanía de cosas que había que hacer y no hacer. Y pregunté, ¿qué tiene que hacer la persona para ser salva? Bueno, creer en el Señor Jesucristo. Les dije, eso es lo que vamos a hacer en el centro familiar de adoración. Y si es salvo, puede unirse a la iglesia y simple. Y algunos de esos caballeros se molestaron tanto conmigo que realmente no me hablaron el Yo resto del estuve ahí. tiempo. Usted lo hizo 1 o 2 años antes de que llegara. Bien. Pero quiero hacer una pregunta para seguir su ilustración. ¿El mensaje de la cruz obra en contra de la ética cristiana? Oh, no. Lo produce. Yo sé que sí. Ética. ¿A qué se refiere con la ética cristiana? Hablando de el comportamiento cristiano. Sí. Que todos tenemos que mejorarlo, ¿no? Sí, pero si no tenemos cuidado podemos insinuar, y no quiero que la gente piense que no tenemos en la mente o queremos excluir la importancia del buen Claro que sí, comportamiento cristiano. claro que sí. Sí. Solo compartimos Pero hay cómo una se produce. diferencia. Hay una diferencia. Eso está bueno. Por eso es que sigo volviendo a un gobierno de ley, porque un gobierno Correcto. de ley es un medio por el cual la conducta cristiana tal vez puede lograrse. Y bueno, la gracia, el gobierno de la gracia, trata directamente con la conducta. No está falto de la conducta, aunque algunos predican gracia hoy y dicen que no importa cómo. Pero Pablo, en el entendimiento propio y correcto de gracia, dice que no decimos que estamos bajo la gracia y lo utilizamos como ocasión para la carne. Pero ¿qué tal aquellas personas que dicen que no importa Grandes lo que problemas. hagamos? Ellos están en grandes problemas. Aquellos que lo escuchan están en Ellos grandes son problemas. los que llamamos Sí. el antinomismo. ¿Han Sí, escuchado lo he esta escuchado. expresión? Sin la ley. Sí, no con- me significa correcto, la ley. Entonces están malentendiendo lo que la gracia significa. Nosotros lo dejamos en claro en este programa y en otros programas que el pecado es algo muy serio y que el pecado no Así es es, algo con lo exactamente. que debemos estar jugando. Pero si fuese posible que el hombre se pudiera salvar a sí mismo, entonces Cristo no habría tenido que ir a la cruz y morir. Creo que en Romanos 7 Pablo enfatiza eso, que no solamente la ley no justifica, pero la ley no santifica. Y yo creo que ahí es en donde hay mucha confusión. Entonces las buenas obras no nos ganan favor para con Dios. Tratar de ser santos no nos llevan a Cristo, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hace santos. Pero las buenas obras sí serán un resultado en la vida del Hijo de Dios. van a ser como un resultado de nuestra fe en Cristo, pero Así no es. son lo que nos lleva a Cristo Así es, tratando así de hacer buenas obras. La santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a la santidad. Correcto. Cuando dice que somos libres de la ley, no significa que somos libres de la conducta cristiana. Correcto. No nos dice eso que somos libres de actuar bien, de hacer lo correcto. Dice que somos libres de la autoridad de la ley mosaica, de la responsabilidad de la ley mosaica, y podemos añadir libres de la autoridad y responsabilidad de cualquier ley que trate de producir un medio para producir la ética cristiana, para producir el carácter. No pueden leer el Nuevo Testamento, hermano Swagger, y pensar que el concepto de ser libre de la ley significa que los principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte deben ser descartados. Mateo 5, 6 y 7. Pablo, Romanos 12, 13 y 14 y 15, todo se trata de la ética cristiana. Pablo no enseña doctrina en sus epístolas sin seguirla con aplicación práctica. Esa es la ética cristiana.
Entonces el entendimiento de ser libre de la ley no es ser libre de ser, una vez más, ético, sino ser libre del medio incorrecto por el cual la ética debe venir. Eso está bueno. En otras palabras, es una falsa humildad Sí, que no se correcto. hace correctamente. Nos puede llevar a la autojusticia con seguridad. Siempre, a la autojusticia, siempre. sí. Y eso es algo realmente feo. Sí. Si no se suscribe a la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, la autojusticia será la conclusión. Sí. Solamente hay dos gobiernos en el mundo espiritual. Está el gobierno de la ley o el gobierno de la gracia. Y por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario, somos libres del gobierno de la ley, que una vez más, medios y caminos de conducta cristiana, por regla, por ayunar, por orar, por cosas que hacemos. El gobierno de la gracia dice que el medio de la ética cristiana es fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y eso es todo. No hay ningún otro. Usted o es de uno o del otro. Y tristemente algunos cristianos, hermano Swagger, son una combinación de los dos. Supongo que muchos, si no es que la mayoría. Repite eso, algunos cristianos, ¿qué? Yo creo que, y bueno, usted, ahora yo no sé si usted dijo la frase, pero es galacianismo. Sí. Pero estamos aceptando a Cristo y hay un fragmento de nuestra fe que está en Cristo y lo que Él ha hecho. Y también hay una parte de nuestra fe que está en la ley, en lo que hacemos. Tratando de santificarnos. Sí, y nosotros sí encontramos que esos creyentes experimentan a Dios, experimentan a Cristo, experimentan el fluir del Espíritu Santo en ciertas ocasiones, pero es la inconsistencia que arruina la experiencia cristiana y que permite que el pecado venga, surja, esos hábitos malos y nuevos hábitos que aplastan y que son horribles y se formen, y eso no es lo que Dios diseñó para nosotros. Cristo siempre intenta llevarnos a una actitud Correcto. como Cristo. Y yo creo que probablemente todos nosotros podemos aprender Amén. lecciones en Y eso. el Espíritu Santo está obrando en ese Llevando sentido, a cabo lo que Cristo ha ordenado. convenciéndonos y regresándonos a la cruz. Pero si usted está bajo la ley, un sistema, un medio que crea ese tipo de pensamiento y acción como de Cristo por leyes, entonces usted realmente no ha negado completamente, pero ha silenciado la ayuda y la esperanza y el poder de dirección del Espíritu Santo. Él no le ayudará a lograr lo que usted quiere lograr, aunque es correcto querer lograrlo. Ser libre de la ley significa que debemos ser libres a través de la fe y la gracia nada más. Y eso es fe en Cristo y el crucificado. Espero que suene como un disco rayado porque eso es donde tenemos que estar. Tenemos que acercarnos a esa ética cristiana a través de fe y gracia. Es la única manera como Dios obra en el nuevo pacto, en ese nuevo reino, en el gobierno de la gracia. No recuerdo su nombre, pero ese pastor que ya partió con el Señor, pero él trabajó en una planta de petróleo y era un hombre muy fuerte, físicamente fuerte. Él era un hombre que trabajaba en una draga y a veces esos hombres podían hacer cosas que en su labor las personas podrían salir leccionadas, ¿no? Y este hombre, en una ocasión, él le golpeó muy fuerte. El día anterior, él había ido a una reunión y le entregó su corazón a Cristo. Le había dicho a todo el mundo, aquí hay un hombre nuevo, he aceptado a Cristo como mi Salvador. Y yo después de eso tumbé a aquel hombre de un puño y realmente le dije al Señor, Señor, mira lo que yo acabo de hacer, es vergonzoso lo que acabo de hacer. Y el Señor le dijo, no, vas a volver. El Señor le dijo, antes a ti no te importaba, porque él se preguntaba si eras salvo. Sí, anteriormente no te importaba lo que hacías, pero ahora sí te importa. Eso muestra que eres una nueva criatura. Amén. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.